inicio a esta hermosa predicación que el Señor, amén, tanto como me ha hablado a mí, y creo que Dios le va a hablar a su vida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Puede ir conmigo al libro de Nehemías, capítulo 4, en su verso 16 al 18. Nehemías, capítulo 4, verso 16 al 18. Bendito sea Dios. Cuando todo lo tengan, me confirman con un amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir a ver si me pueden bajar un poquito la luz de aquí enfrente, por favor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ahí está bien. La gloria es para Dios. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Desde aquel día, la mitad de los siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos y arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de la casa de Judá, los que edificaban el muro y los que arrancaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Levante su mano, le damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí para poder hablar de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que se ha esforzado para poder escuchar el consejo, Dios mío, estar aquí, Dios mío, y poder escuchar el consejo de su palabra. Te damos la gloria, te damos la honra, Espíritu Santo. Háblanos a nuestras vidas, Señor, que sea usted redarguyendo nuestro corazón, aquellos que vienen desalentados, Señor, que sea usted dándole una palabra de aliento en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han esforzado a poder estar aquí, aun aquellos, Dios mío, que no pudieron venir, que sea usted bendiciéndolos también igualmente allí en sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice también a cada uno de aquel que va a estar escuchando tu palabra por medio de las redes sociales. Usa mi vida para tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Espíritu Santo. Tome el control, Dios mío, esta hermosa tarde, Señor, y que sea usted abriendo mi boca, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. La gloria es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden tomar su asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar predicando un tema que el Señor me regaló, un tema muy hermoso. ¿Estás preparado y estás velando? Es una pregunta que mientras estaba escudriñando, mientras estaba meditando ayer, mis amados hermanos, el Señor me da, pero Señor, pero ¿cómo es que me das también el versículo, libro de Nehemías? O sea, ¿por qué me das esta palabra y por qué también me das en el libro de Nehemías? Y ahí usted sabe que cuando a veces uno está inseguro, pero en esa inseguridad que uno tiene es el Espíritu Santo tomando el control, porque no es lo que uno quiere traer, es lo que el Espíritu Santo que quiere que uno predique, porque Él sabe. Amén, Él sabe que quizás hay unos que ahí están esforzándose y hay unos que los tiene que animar para que sigamos adelante peleando la batalla. Amén. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es en el verso 17, cuando dice, a los que cargaban, dice, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Mire lo que dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, que dice que con una mano ellos trabajaban en la obra, pero con la otra mano también tenían la espada. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra del Señor? Que en estos últimos tiempos nosotros tenemos que también trabajar en la obra, pero también no tenemos que soltar la espada. Y usted sabe que en la Biblia, la palabra del Señor, la espada, cuando Pablo les habló a los efesios, cuando les dijo que tomaran la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también podemos ver que la espada, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento significaba guerra.
O sea que todo aquel que tenía la espada era porque estaba listo, porque sabía que su enemigo estaba. Miren mis amados hermanos, algo increíble que el Señor me daba, que Nehemías es un hombre que ve los muros de Jerusalén que están destruidos, pero él toma la iniciativa para comenzar a reconstruir aquellos muros. Y algo que me gusta, que lo principal que Nehemías hace, que Nehemías ora y ayuna. Lo segundo, Nehemías es enviado a Jerusalén y vuelve a orar. Lo tercero, Nehemías llega a Jerusalén y ve los muros destruidos. El cuarto, el número 4, primera oposición de sus enemigos. Y aquí yo me doy cuenta, mis amados hermanos, que Nehemías era un líder. Toma la iniciativa cuando ve aquellos muros que estaban destruidos y toma la iniciativa a construirlos. Pero ¿qué pasó? Cuando ya los muros se estaban construyendo y cuando aquellos enemigos vieron que Nehemías estaba decidido a construirlos, se le levanta. Igualmente, mis amados hermanos, en su vida, cuando usted y cuando yo tomamos la iniciativa para buscar a Dios, para santificarnos para Dios, para hacer la voluntad de Dios, el enemigo a usted se le va a levantar. Y mire, a veces muchos en esa etapa a veces tiramos la toalla y decimos: Señor, hasta aquí ya no más, ya no puedo más. ¿Por qué causa? Porque allí es donde nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable. Miren, mis amados hermanos, es doloroso recibir la noticia que un hermano pasó aquí, que un hermano carnal de uno le pasó esto, que a su mamá le tiene. Mire, es algo difícil, pero sobre todas esas cosas me doy cuenta yo de algo, mis amados hermanos, que allí es donde Dios fortalece su fe y fortalece mi fe. Y miren, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que aunque aquellos enemigos se le levantaron a Nehemías, no lo pudieron detener. Es que Dios a usted y a mí, cuando Dios nos da una palabra, mis amados hermanos, por muy que se nos levante el enemigo y se nos levante por donde sea, si Dios va con usted, no lo va a poder detener, mis amados hermanos. Y a veces nosotros pasamos dificultades, momentos donde decimos: Señor, pero ¿por qué me siento solo? Yo ya no puedo más, hasta aquí yo llego, Señor. Yo sé que tú me has llamado, pero yo ya no puedo más. Sí, mi amado hermano, es que en nuestra propia fuerza nosotros no podemos, pero en la fuerza del Espíritu Santo que le da mi amado hermano, es en la fuerza del Espíritu Santo que usted va a poder vencer las guerras que el enemigo le levanta a usted para quererlo detener. Y mire, que algo que yo meditaba y yo digo: Señor, que cuando uno esté sentado en una silla, las guerras son poquitas. Hay un demonito anda molestando por ahí. Pero cuando uno, mis amados hermanos, comienza la iniciativa de predicar, de cumplir con el llamado que Dios le da a uno, las guerras son más fuertes. ¿Se ha preguntado usted por qué antes usted no tenía tantas guerras, pero ahora, conforme usted va buscando de Dios, conforme usted se va levantando para construir, para reconstruir, para edificar, se ha preguntado por qué las guerras se han aumentado? Porque al enemigo, mi amado hermano, no le gusta cuando usted se levanta. Mire, mi amado hermano, por eso es que nosotros, dice la Biblia, que debemos ser sobrios y que debemos estar velando. ¿Por qué? Porque el enemigo anda buscando aquí alrededor quien se descuida para derribarlo. Y Nehemías era un líder, mi amado hermano, que tomó la iniciativa de construir los muros. Pero cuando algo viene de Dios, el enemigo usted siempre y eso téngalo en cuenta, que cuando algo viene de Dios, el enemigo siempre va a poner oposiciones para querer detener el llamado que Dios tiene en su vida. Y Nehemías, y allí yo me doy cuenta y yo digo: Señor, gracias. Porque mire, como líder yo me doy cuenta que antes, cuando aún no era líder de los jóvenes, pues las guerras eran así leves. Pero ahorita que yo comienzo a pensar, Señor, digo: ayuda cada día más a los jóvenes, dale fuerza. Y a veces, mis amados, llega esa como una soledad dentro de mí, pero en medio de esa soledad, la palabra del Señor es tan hermosa, es tan lindo, que el Espíritu Santo dice que Él nos recordará
todas las cosas. Y en ese momento, cuando uno se siente solo, cuando uno se siente que ya no puede más, el Espíritu Santo a uno le recuerda la palabra y dice: mira, pero no estás solo, yo estoy contigo. En la mente de uno llega la palabra del Señor que el Espíritu Santo a uno le da. Y Nehemías, se le levanta el enemigo. Pero algo que me impacta a mí, que más adelante también dice la Biblia que Tobías, su enemigo que se le levantó, le envía un profeta falso, una carta. Mire cómo es el enemigo. Se recuerda cuando Satanás tentó a Jesús, que Satanás le dijo la palabra a Jesús. Pero ¿qué es lo que también Jesús tenía? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. Jesús iba lleno del poder del Espíritu Santo al desierto, pero Satanás se le levanta y le habla la palabra. Pero Jesús también le recita la palabra. Y los enemigos a Nehemías le enviaron una carta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Nehemías tuvo discernimiento. Y vio Nehemías que lo que ellos decían no venía de Dios. O sea que también uno, mis amados hermanos, tiene que tener discernimiento si algo viene de Dios o no viene de Dios, porque hay cosas que aparentemente que vienen de Dios, pero uno tiene que tener un discernimiento, y ese discernimiento uno lo adquiere a través del don que el Espíritu Santo le da a uno. A Nehemías lo quisieron detener, pero no pudieron. Y Dios le dice a usted lo van a querer detener, pero no van a poder, siempre y cuando nosotros confiemos en Dios y clamemos a Dios. Ahora me gusta lo que dice: y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra. Mire cómo es esto, que aquellos con una mano estaban trabajando, pero estaban velando, estaban atentos por si sus enemigos llegaban. Ellos ya tenían la espada para pelear. Y a veces nosotros como cristianos, mis amados hermanos, meditaba algo, que a veces nosotros nos enfocamos tanto en una cosa, que es bueno enfocarnos más y más en la obra de Dios, pero a veces pasa esto, que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. Por eso Jesús le dijo a aquella iglesia en el Apocalipsis, cuando le dijo que has dejado tu primer amor, tienes obras y trabajas arduamente. Mire qué tremendo. Y sufre, dice, por mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mire, mi amado hermano, el hecho de que yo predique, el hecho de que yo tenga, mis amados hermanos, digamos, el evangelista, el pastor, todo, en general todo el que enseña, mis amados hermanos, el hecho de que uno tenga un ministerio, eso no significa que uno aún sigue con Dios. Porque aquella iglesia, mis amados hermanos, el ángel de la iglesia hacía todo la obra de Dios, pero algo le había pasado, había dejado su primer amor. A veces nosotros, mis amados hermanos, predicamos, a veces nosotros cantamos, a veces miren, mis amados hermanos, se toca bonito, pero hay algo que nosotros hemos dejado, nuestro primer amor. Y cuando meditaba eso y la palabra del Señor me enseñaba a mí, yo creo que también le está enseñando a usted, yo me ponía a pensar que cómo es posible que yo pueda estar ministrando, cómo es posible que yo pueda estar cantando, predicando, y yo ya me he alejado de Dios. Por eso la Biblia, Jesús dijo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué causa? Porque predicamos, cantamos, hacemos cosas en la obra de Dios buenas, pero hemos dejado nuestro primer amor. Por eso en el día venidero, cuando la trompeta suene, mis amados hermanos, no todo el que, mire, nosotros creemos por fe que todos nos vamos a ir con Cristo, pero le quiero decir una realidad: no todo el que conoce de Dios, no todo el que está sentado aquí, que eso es nuestro deseo, que un día volvemos con Cristo, no todos nos vamos a ir con Él. ¿Por qué causa? A veces nosotros, mis amados hermanos, caminamos y caminamos en el evangelio, pero nunca tomamos un tiempito para examinarnos
cómo nosotros estamos caminando. Si hay cosas que nosotros debemos reforzar, reformar de nuevo. Cristo está a las puertas. Nehemías no lo pudieron detener. Y yo decía, Señor, pero si este tema es un tema que a veces de exhortamiento para que el creyente esté listo, se avive cuando usted venga. Pero ¿por qué, Señor? Y yo me preguntaba, pero mire que el Señor me enseñaba que así como Nehemías estaba trabajando en la obra, estaba trabajando y estaba velando. Y vamos con esto, lo de las vírgenes. Usted sabe la historia de las vírgenes, que 5 de ellas eran prudentes, pero 5 eran insensatas. 5 de ellas, aunque tenían la lámpara, pero su aceite se le había acabado. 5 de ellas conocían la palabra de Dios. ¿Y qué nos quiere dar a entender eso? Es que parte del pueblo de Dios, mis amados hermanos, está dormido, pero parte del pueblo de Dios aún todavía está despierto. Y es necesario que nosotros cada día más nos preparemos, porque Cristo, imagínese usted que este mismo instante Cristo suene la trompeta. Si en mi corazón hay algo, yo me quedo. Pero por eso que, mira, algo que yo le digo, Señor, yo este día lo voy a vivir como que fuera mi último día. Soy joven y yo sé, y mire, que yo cuando paso por un cementerio me quedo pensando. Y yo digo, Señor, los que están allí un día fueron jóvenes como yo. Pero un día yo también voy a estar allí, y me pongo a pensar y comienzo ya a analizar mi vida, mi trayectoria. Y digo, no, Señor, si tú vienes, Señor, ayúdame a estar listo, a que todo mi corazón esté limpio. Pero si la muerte me sorprende, como dijo Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia es. Ahora, ¿quién se quiere morir físicamente? Mis amados hermanos, Cristo está a las puertas. Y si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estamos velando, le quiero decir algo, tristemente nos vamos a quedar. Porque aquí no solamente es es bonito venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, es bonito predicar, claro que lo es. Pero más que eso, estar velando, estar despiertos, porque la venida de Cristo está cerca. Y ay de nosotros si nos hemos dormido. Y miren lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 33, en su verso 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viniere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Ahora, ¿qué significa la palabra amonestar? Advertirte. En esto, mire, meditaba yo algo y yo le doy gracias al Espíritu Santo, porque usted sabe que cuando usted a veces, uno se pone a veces en el sofá a pensar en la palabra del Señor, el Espíritu Santo a uno le enseña. Y en estos últimos tiempos, mis amados hermanos, el atalaya es todo aquel que predica la palabra, que tiene que decir la verdad, porque si no, miren, mis amados hermanos, yo prefiero, yo como le dije a alguien, mira, tú eres mi amigo abajo, pero en el altar yo tengo que decir la verdad, porque la palabra de Dios no se vende. Eminentemente como ande, la palabra de Dios se tiene que predicar. Claro que se tiene que predicar con sabiduría y con amor. Se tiene que corregir, la Biblia dice, el pecado. Y en
En estos últimos tiempos el atalaya es todo aquel, mi amado hermano, que está predicando la palabra de Dios, que le advierte al pueblo que se vuelva a veces de malos caminos, que personas están aún dentro de la iglesia, que están caminando mal, que están haciendo las cosas mal, que están viviendo una doble vida, y la palabra de Dios se tiene que predicar. Y mire lo que sigue diciendo: el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será, dice, sobre él. Mire lo que dice: cuando el enemigo, cuando aquel tocaba la trompeta, era seña, porque el enemigo venía a atacarlo. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra del Señor que si oyó la trompeta, pero que se mantuvo normal, dice que su sangre será sobre él. Mis amados hermanos, en estos últimos tiempos es necesario predicar la verdad del evangelio. Porque mire, mi amado hermano, hay dos cosas: está el cielo y también está el infierno. Ahora, el infierno fue creado para el diablo, pero lamentablemente que muchos, aún aquellos que no han llegado a Cristo, que no quieren a Jesucristo dentro de ellos, se perderán. Ahora, el deseo de Dios es que se pierdan, no. Por eso el evangelio se está predicando y se seguirá predicando hasta cuando Cristo venga. Bendito sea Dios. Y se tendrá que decir la verdad hasta cuando Cristo venga. Se estará predicando la palabra del Señor. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, aquí está hablando ya, mire, pero si el atalaya viniere pero si el atalaya viniere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado, dice, por causa de su pecado, pero demandaré la sangre de mano del atalaya. Miren la importancia de predicar, de decirle a la gente la verdad. Porque uno puede decir Cristo te ama, es para todo aquel nuevo, pero lamentablemente mis amados hermanos, dentro del pueblo de Dios hay pueblo que se le habla la verdad, y a veces, en vez de reconocer, en vez de arrepentirse, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y en estos últimos tiempos ha entrado un endormecimiento espiritual, no a todos, pero en la mayoría de la parte, que a veces nos enfocamos en cosas que son buenas para la obra de Dios, pero ya no buscamos a Dios de verdad. Cuando yo digo no buscamos a Dios de verdad, es que de venir todos los días a la iglesia, eso es parte de la obediencia. Pero en nuestra casa, allí decir: Señor, ayúdame a clamarte, ayúdame a orarte, tener un altar en nuestra casa. Señor, aquí estoy, avívame cada día más. Cristo está a las puertas, y la pregunta es: ¿estamos listos y estamos preparados? ¿Estamos velando? Porque a veces, mis amados, venimos aquí a la iglesia, escuchamos el mensaje de Dios, pero seguimos igual. Venimos y seguimos igual. Venimos y seguimos igual. No hay verdaderamente un encuentro genuino con Cristo, porque muchos se arrepienten, pero no se convierten. Porque todo aquel que se arrepiente y se convierte permanece en Cristo, y Cristo permanece en él. Cristo viene pronto, y nosotros tenemos que estar listos. Nosotros tenemos que estar percibidos. Nosotros tenemos que estar velando. Porque qué triste, mis amados, es saber que Cristo viene y cuando suene la trompeta nosotros nos quedemos. Ahora, hay que estar seguros dentro de sí, porque por la fe es que nosotros creemos que un día volaremos.
Por eso hay que examinarnos a nosotros mismos. Mire que algo que mientras yo veía el espejo, yo digo, Señor, wow, ¿cómo es tu palabra? Mire, la palabra de Dios es como el espejo. Que el espejo a uno le refleja cómo uno es. Qué cosas, qué imperfecciones, si tiene algo en la cara o si tiene una mancha en la ropa. La palabra de Dios es lo mismo. Que la palabra de Dios a uno le muestra si uno está caminando bien o si uno necesita reforzar cosas que se han estado yendo de nosotros. Por eso hay que estar velando y orando, como lo dice la palabra de Dios, en todo tiempo. Y mire lo que sigue diciendo: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. El verso 8: cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Aquí está hablando de dos cosas, mis amados hermanos. Está hablando de que le tenemos que, como predicadores, y tanto como yo y tanto como los demás, nos tienen que decir la verdad. Si nosotros estamos caminando mal ante Dios, arreglemos nuestra vida. Pero a veces hay entre ese temor, pero ¿qué dirán? ¿Pero qué dirán si yo les digo la verdad? No, es que la verdad se tiene que predicar, porque la Biblia dice que es menester agradar, mis amados hermanos, a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios se tiene que predicar. Y a veces la verdad duele. ¿Cuánto le han cuando le dice a alguien la verdad a usted y a mí, cuánto nos ha dolido? La verdad duele. Pero para el bien, ¿para quién es? Para nosotros. Porque la verdad nos va a hacer libre. Es necesario, mi amado hermano, que en estos últimos tiempos que hablemos la palabra de Dios, que le digamos a aquel que se ha desviado, que se vuelva de su mal camino. Aquel que está dentro de la iglesia, que se vuelva de su mal camino, porque si viene Cristo, se quedará. La advertencia: Cristo viene pronto. Mire lo que dice en Mateo 24, 42 al 51. Y mire la advertencia que Dios le da a todo creyente, a todo aquel que está esperando la venida del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, ¿qué dice? Vuestro Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como creyentes, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Nosotros no sabemos a qué horas el Señor va a tocar esa trompeta, pero lo que la palabra de Dios dice: velad. Y dice pues, tenemos que estar velando, porque si Cristo viene, mis amados hermanos, es una gran verdad. Si Cristo viene, el que no esté preparado, el que no esté velando, se quedará. Y mire lo que sigue diciendo: pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesucristo pone un ejemplo cuando le estaba hablando a sus discípulos. Si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón iba a venir a asaltar su casa, dice que el padre de familia velaría. Pero como el padre de familia no sabe, mire, como el padre de familia no sabe a qué hora el ladrón va a venir, pero la palabra del Señor a nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, nos advierte, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados y que nosotros tenemos que estar velando.
Cristo pronto viene. Y la pregunta, como les voy a decir, es: ¿estamos preparados? ¿Estamos listos? Porque a veces hay cosas en nuestro corazón que tenemos que sacar, que tenemos que quitar. Y mire lo que sigue diciendo: por tanto también vosotros estad, ¿qué dice? Preparados. En estos últimos tiempos, mis amados hermanos, meditaba algo que hablamos que Dios te va a bendecir. Es una cosa maravillosa que le digan a uno que Dios lo va a bendecir. Es una cosa maravillosa que le digan a uno que Dios lo va a usar, que Dios lo va a llevar a naciones, que Dios le va a dar esto. Eso es bueno. Pero mis amados hermanos, algo que yo he notado en estos últimos tiempos, de que poco se está hablando de que Cristo viene pronto. La Biblia dice que como un lazo vendrá. Mire que los juicios de Dios, después de que la iglesia sea quitada, van a ser severos para todo aquel que se quede aquí. La pregunta es: ¿se quiere quedar usted? Verá que no. No, yo tampoco me quiero quedar. Por eso la Biblia aquí nos dice: velad y estad preparados, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Usted y yo no sabemos a qué hora el Señor vendrá. Por eso dice que velemos, y por eso dice que nos estemos preparados. Y el verso 45 dice: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, a cual, dice, puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Ahora está hablando de todo aquel siervo que Dios pone enfrente de una congregación. Que el siervo, mis amados hermanos, tiene que estarles advirtiendo, tienes que estarles enseñando, que nos preparemos, que estemos alerta, que estemos velando, porque Cristo viene pronto. Ahora mire lo que sigue diciendo el 4: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Dice que todo aquel predicador es bendecido. Mis amados hermanos, es bendecido cuando el Señor venga y lo haya haciendo lo que el Señor le mandó, predicando el evangelio, hablando la verdad del evangelio de salvación. Porque el evangelio, mis amados hermanos, se está predicando. Y aunque se está predicando el evangelio, pero no muchos queremos venir a los pies de Jesucristo. No muchos quieren venir a los pies de Cristo. Y es necesario, mis amados hermanos, que la verdad del evangelio se predique. Y mire lo que sigue diciendo para ir avanzando. Dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi siervo tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, mis amados hermanos, que a veces la palabra del Señor suena dura, pero es para nuestro bien. Y mis amados hermanos, y la palabra de Dios le está hablando a todo aquel que pregona el evangelio de Jesucristo. Mire, porque en estos últimos tiempos se ha levantado mucho predicador que en vez de restaurar las ovejas, en vez de predicarles el evangelio como está escrito, a veces comienzan a hablar barbaridades que no tienen que hablar, sino que el evangelio se tiene que predicar, mis amados hermanos. Pero a veces uno predica un evangelio conforme uno quiere que la demás gente lo escuche, pero no, la palabra de Dios se tiene que predicar conforme al Espíritu Santo le da a uno para hablar la palabra de Él. Y mire lo que dice en Marcos 13, 32 y al 36. Pero de aquel día y de la hora, que dice, nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Habla de tres cosas. Dice que los ángeles, el día ni la hora nadie sabe. No lo saben ni los ángeles, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Cuando el Padre de la orden, aquella trompeta suena,
Y miren, mis amados hermanos, todos ustedes que estamos aquí, volamos con Cristo Jesús para arriba. Cuando esa trompeta suene, todo el que esté listo y velando y preparado, para arriba es que vamos, para arriba. Miren, mis amados hermanos, nunca nosotros hemos ido así a lo más alto de las nubes, pero allí pasaremos para arriba. Y todo aquel que murió en Cristo, dice la Biblia, que será resucitado y volará con Cristo, que son los primeros que van a volar. Y después nosotros vamos para arriba también. O sea, son cosas maravillosas que a veces yo me pongo a pensar que a veces las aflicciones, mis amados hermanos, nos agobian y decimos: Señor, ya no puedo más. Pero algo que yo meditaba: Señor, pero si las aflicciones, así como el agua que viene, la tormenta es fuerte, caen los relámpagos, esa tormenta va a pasar. Así las aflicciones que llegan a nuestra vida también un día van a pasar. Y esas aflicciones que vienen a nuestra vida sirven para cada día más fortalecer nuestra fe, para cada día más crecer y confiar en el Señor. Bendito sea Dios. Dice que no lo saben los ángeles, dice que no lo sabe el Hijo, Jesús hablando, sino que solamente el Padre. Y mire lo que sigue diciendo: mirad y velad. Vuelve a decir otra vez: mirad y velad y orad. Ahora aquí agrega otra cosa. Dice: orad. La pregunta es: ¿estamos haciendo estas cosas? Estas tres cosas. Son dos cosas: velad y orad. ¿Estamos haciendo estas dos cosas? ¿Estamos velando y estamos orando? Porque miren, qué hermoso sería, mis amados hermanos, que cuando usted allí en su cuarto, en su silla que tiene para orar, no sé dónde ora, qué hermoso sería que con usted allí doblando sus rodillas, ahí el Señor lo agarre para arriba. Y allí se cumple cuando la palabra dice: bienaventurado cuando venga y haya a su siervo haciendo así de cierto, dice que sobre mucho le pondrá. Pero mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios: porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, dice, que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada uno su obra, y el postrero mandó a que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿qué dice? No os halle durmiendo. Mire que Jesucristo nos da un consejo muy hermoso para esperar cuando esa trompeta suene. Cómo nosotros debemos prepararnos, cómo nosotros debemos estar. Él nos enseña que dice que, mire lo que dice: para que cuando venga de repente, dice, no os halle durmiendo. Ahora, cuando la palabra de Dios dice no os halle durmiendo, no se está refiriendo a que vamos a estar durmiendo en nuestra cama, no. Está hablando espiritualmente, que nosotros espiritualmente no estemos durmiendo, sino que estemos despiertos y que estemos velando, porque en cualquier momento Él viene. Por eso es que nosotros, si hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar, tenemos tiempo. Porque miren, mi amado hermano, qué triste sería predicar el evangelio y uno quedarse en esta tierra. Qué triste sería hablar del evangelio, hablar de que Cristo venga, hablar de que el ser humano se arrepienta y en el día venidero todo se vayan con Cristo y uno que predica la palabra de Dios, ¿no? Por eso que uno debe de estar velando y orando, como Pablo dijo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella. La pregunta es: ¿estamos velando? ¿Estamos orando? En nuestro hogar, allí apartar un tiempo para orar, para decir: Señor, límpiame, santifícame cada día más, limpia mi mente, limpia mi corazón, porque yo me quiero ir contigo, yo no me quiero quedar. Ahora, ¿usted se quiere quedar? Vea que no.
Todos nos queremos ir con Cristo, pero ahora yo les hago esta otra pregunta. Hay que examinar nuestra vida. Tenemos que examinarnos cómo estamos caminando. Si hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos. No digo cosas malas, no, cosas buenas. Hemos dejado de buscar a Dios. Hemos dejado nuestro primer amor. Tenemos que hacernos un examen a nosotros mismos. Y mire lo que sigue diciendo. En 1 de Corintios 13:16, velad y estad firmes en la fe, portaos valerosamente. ¿Y qué dice? Esforzados. Vuelve a recordar Pablo, aquí ya es Pablo el que está hablando. Dice, velad, que estemos firmes en la fe y que nos portemos nosotros valerosamente y que nos esforcemos. Cada día más hay que esforzarnos, cada día más. A buscar de Dios, a decirle: Señor, ayúdame, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir contigo. Porque es triste, mi amado hermano. Uno quisiese que toda la humanidad fuese salva. Porque yo creo que, mire, a cada uno de nosotros nos entra ese dolor en nuestro corazón, que la humanidad, Cristo quiere que la humanidad entera sea salva, pero lamentablemente no es así. No, la humanidad, muchos no quieren venir a los pies de Jesucristo. Y uno se alegra porque uno estará viviendo allá, reinando con Cristo. Pero aquellos que se van a perder, es algo que yo no quisiera que los demás se perdieran, pero cada uno toma una decisión. Ahora, los esposos, usted ¿cómo pensaría si su esposo o su esposo se perdería? ¿Verdad que uno no quiere pensar eso? Pero por eso la palabra de Dios dice: velad y llorad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mira en 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿En qué nosotros tenemos que estar velando? ¿Qué dice? En oración. En nuestro hogar, allí, Señor, ayúdame. Ahí clamándole a Dios, día tras día, que nos guarde de este mundo. Porque mire, aún nosotros que vivimos en un cascarón viejo, en un cascarón que está ligado a hacer las cosas de este mundo, es una naturaleza pecaminosa. Nosotros, si nos descuidamos, pueden traer esa frialdad dentro de nosotros. Y cuando esa trompeta suene, allí nos vamos a quedar. Pero no es eso. Nosotros tenemos que estar velando y orando para que cuando Cristo viene nos vamos con Él. Miren Tesalonicenses, una de Tesalonicenses 5:2 lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, que dice, vendrá así como ladrón en la noche. Y en el verso 5 dice: por tanto no durmamos como los demás, sino velemos. Y vuelve a decir otra vez: y seamos sobrios. Porque vosotros, dice, usted y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos perfectamente que el Señor vendrá como un ladrón. Que el ladrón no le avisa al que le va a robar. Imagínense que el ladrón le decía: mira, prepárate, voy a venir con ciertas personas a asaltarte. El dueño del negocio, ¿qué pensaría? ¿Estaría allí quieto o se prepararía? Se prepararía, mis amados hermanos. Pero la palabra de Dios a nosotros nos dice que estemos velando para que aquel día a nosotros no nos sorprenda. Cristo está a las puertas, Él viene pronto. Él no quiere que ninguno de los creyentes se pierda, pero muchos estamos dormidos espiritualmente hablando. Cristo ya viene. Póngase de pie, mi hermano. Quizás no fue mucho, pero algo que yo se lo quise dar y que el Señor me lo dio fue una advertencia: que estemos velando y que estemos orando, porque esa trompeta pronto sonará. Y nosotros no queremos
Que cuando los juicios de Dios caigan sobre esta tierra, cuando el mar se convierte en sangre, cuando los árboles se quemen, no queremos estar en esa gran tribulación severa que va a venir. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias te damos, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Espíritu Santo, porque aún usted nos habla. Usted habla a tiempo y afuera de tiempo, Señor, aún, Padre de la gloria, para aquel que no se ha preparado, Dios mío, aquel que se ha descuidado en su vida espiritual, aquel que se ha ido, Dios mío, lejos de ti, aún estando aquí, Dios mío, dentro. Se prepare, Dios mío. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque usted no quiere que nadie se pierda. Espíritu Santo de la gloria, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que pudieron escuchar su palabra, su consejo. Aquellos que estuvieron escuchando, Dios mío, por medio de las redes sociales, bendícelos, Dios mío. Sea usted cada día más, Dios mío, hablando en nuestra vida, preparándonos, Dios mío. Ayúdanos, Espíritu Santo, despiértanos. Despierta, Dios mío. Despiértanos cada día más. Que no durmamos, Dios mío, sino que estemos velando. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la honra. La gloria y la honra sea dada solamente para ti. Gracias, Espíritu Santo. Aquel que está en las cámaras diga: Señor Jesús, me reconcilio contigo, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que me he alejado de ti, pero ahora he escuchado su palabra y aquí estoy delante de usted. Me reconcilio contigo y le pido perdón por todos mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Aquel que va a aceptar a Cristo, dígale: Señor Jesús, lo acepto como mi único suficiente Salvador. Entra en mi vida, vive en mí, dirige mi vida. Apunte mi nombre en el libro de la vida. Si usted hizo esa oración, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Fue un gozo y un privilegio, mis amados hermanos, en traerles la palabra del Señor. Y les quiero también decir